¿Qué tal? Buenas noches. El volcán de La Palma mantiene una fuerte actividad con sucesivos colapsos en el cono que provocan una reconfiguración continua del mismo. Llama la atención el aumento de la altura de las coladas que en algunos puntos llegan a superar los 20 metros de altura. Desde que comenzó a brotar la lava, los vulcanólogos, sismólogos y geólogos vigilan a diario el volcán con el objetivo de adelantar sus próximos movimientos y mejorar así la prevención de estas catástrofes en el futuro. A lo largo de esta noche intentaremos comprender qué está aportando a la ciencia esta erupción. También vamos a abordar otro asunto que afecta al conjunto del archipiélago. Mientras que Tenerife y Gran Canaria suman miles de habitantes cada año, La Palma y el resto de Islas Verdes se enfrentan al problema de la despoblación. Un asunto que vamos a tratar en un amplio reportaje. Todo eso sin olvidarnos de la última hora de esta erupción y de la situación de las coladas. Enseguida vamos a analizar cuáles son los focos más activos del volcán a esta hora de la noche. Arrancamos. El volcán cumple 40 días de erupción con una actividad que se ha intensificado durante la última semana, tanto a profundidades medias como profundas. A lo largo de la jornada de hoy se han producido alrededor de un centenar de sismos, el mayor de una magnitud de 3.7 y a una profundidad de 13 kilómetros. La superficie afectada por la lava alcanza ya las 911 hectáreas y el volcán está emitiendo unas 16.350 toneladas de dióxido de azufre diarias, aunque se ha observado una tendencia decreciente en los últimos 4 días. En estos momentos hay 8 bocas eruptivas que están alimentando varias coladas, aunque no todas expulsan lava al mismo tiempo. Víctor Melo, presidente de la Asociación de Volcanes de Canarias, gracias, bienvenido, gracias por estar con nosotros esta noche. De estas 8 bocas, Víctor, ¿cuáles son los focos activos? Bueno, en estos momentos las últimas imágenes que se han tomado del volcán, digamos que destacan 4 principales que están emitiendo con mayor vigor, ¿no? Cuando observamos las imágenes en televisión, el que vemos más cercano a nosotros, ¿no?, el primer plano, es ese cráter que está muy activo. Ayer tuvo explosiones espectaculares que notábamos incluso la onda expansiva en nuestro cuerpo en la zona de Tajuya, ¿no? En segundo término hay un segundo punto de emisión que emite principalmente gran cantidad de cenizas de colores muy oscuros, y en el tercer lugar estaría un segundo cráter que combina, en ocasiones tiene emisión de cenizas, emisiones de surtidores de lava, y un poquito más alejado habría un cuarto punto, que es esa boca secundaria que de cuando en cuando también despierta y tiene emisiones importantes, ¿no? Hay 8, digamos, catalogadas, pero no todas funcionan a la vez. Por eso también la complejidad de la gestión, que hay que estar muy pendiente de si esas 8 se activan o no se desactivan, está constantemente cambiando. Ahora, Víctor, y en cuanto a las coladas, ¿cuáles son las que más preocupan? Según la información que se generó en el día de hoy en el PEVOLCA, hay 3 de ellas que hemos representado en un grafismo que tenemos aquí delante. En primer lugar, la colada número 3, que ha sido una especie de dedo que se ha desligado de la principal. La número 1, que es la que alimenta la fajana y es la que está canalizando el principal flujo del volcán. Y la número 7 que tenemos arriba del todo, esa número 7 es la que está a unos 86 metros de la zona de mar, de la zona de costa, y en caso de que alcance la costa, pues podría generar de nuevo esos penachos marinos con gases tóxicos que podrían implicar el confinamiento de algunas poblaciones cercanas en el municipio de Tazacorte, ¿no? Entonces hay que estar muy pendiente de su evolución. Es complejo porque digamos que hay un gran entramado de tubos volcánicos que van alimentando esas coladas y esta situación puede ir cambiando, es lo esperable, ¿no? Ahora, el pasado lunes, Víctor, se produjo otro derrumbe parcial del cono principal que provocó grandes ríos de lava. ¿Esta situación podría volver a repetirse en los próximos días? Es lo esperable porque es lo que ha hecho prácticamente desde que empezó la erupción. El cono se ha dicho que se va a ir transformando y bueno, lo que está pasando es que quizás es como en Canarias decimos como un fonil que se llena de lava y debido a la presión pues acaba rompiendo y derrama su contenido, ¿no? Y son las imágenes que hemos observado en estos días atrás de esos desbordes, ¿no? Entonces es un proceso lógico que sucede porque prácticamente no puede contener la cantidad de fluido en forma de lava que tiene en su interior y lo derrama con las imágenes que se están observando
y que son realmente espectaculares cuando las observamos, ¿no? De ahí la importancia que sigamos haciendo ese seguimiento. Gracias, Víctor. Como siempre, te invito a unirte a la mesa para continuar con el programa. Gracias. Gracias, Laura. Animamos a Víctor Melo que se incorpore a la mesa que paso a presentarles ya. Nos acompaña también Verónica Pavés, periodista. Buenas noches, Verónica. Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Roberto Poncela, gracias por acompañarnos, geólogo. Muy buenas noches. Y también Eduardo Suárez, que también repite que ya ha estado alguna vez aquí en este Fuera de Plano, sismólogo del Instituto Geográfico Nacional. Eduardo, buenas noches. Muy Bienvenido. buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos. Antes de abordar la situación del volcán con nuestros invitados, nos vamos a ir al sitio que es noticia, a la isla de La Palma, para conocer la última hora. Allí está nuestra compañera Marlene Bello y está junto a María José Blanco, directora del Instituto Geográfico Nacional en Canarias. Marlene, muy buenas noches. Sí, muy buenas noches, Miguel Ángel. Pues ahora mismo, en las últimas horas, lo que más está preocupando es la activación, la mayor activación de la lava que discurre de manera paralela por la colada que se encuentra más al sur. Para que se hagan una idea, se desciende por esa ladera a menos de 100 metros por hora. María José, muy buenas noches, muchas gracias por atendernos esta noche. Cuéntenos, ¿va a llegar a Puerto Naos? Pues la verdad es que eso es imposible decirlo. Con la velocidad que llevas, si la mantuviera, evidentemente va a llegar, pero todo depende del aporte que tenga desde el centro emisor. Hay veces que las coladas, como la 7 creo que era, que se quedó detenida a tan solo 80 metros de la línea de costa, y por ahora sigue avanzando, se ve que tiene aporte, pero no ha llegado todavía al mar, entonces es imprevisible. ¿Se prevén nuevos confinamientos? Cuando toque el mar, por supuesto, porque es el momento en el que existe una emisión de gases que son tóxicos, y para evitar la afección a las personas, pues se ordena un confinamiento, pero que dura relativamente poco tiempo. Sabemos que los vecinos de la laguna todavía no van a poder regresar a sus casas. La lava que se encuentra allí pues está en estos momentos detenida, pero podría reactivarse. ¿Esto es así? Claro, de hecho las coladas de las que estamos hablando ahora mismo son coladas que estuvieron detenidas y que se han reactivado pasado bastantes días. Entonces considero que la decisión que han tomado los gestores de la emergencia es la adecuada, al menos desde mi humilde punto de vista. Nos ha preocupado durante todo el día de hoy también pues la calidad del aire. ¿Cómo se ve en las próximas horas y cómo está ahora y cómo ha ido evolucionando a lo largo del día? La verdad es que de la calidad del aire, que es responsabilidad del Gobierno de Canarias, no te puedo informar más allá del informe que se emite diariamente, porque no es algo de lo que yo haga un seguimiento, lo siento. ¿Se prevé un derrumbamiento del cono principal en los próximos días? No, bueno, el cono ha cambiado todos los días, o casi todos los días, de su morfología, su aspecto. Por lo tanto, no sería de extrañar que cambie en las próximas jornadas, ¿no? Ahora mismo tiene una configuración que creo que es la óptima, que está abierto en herradura hacia el oeste, con la cual las coladas discurren principalmente sobre terreno ya invadido por las coladas. Y es la situación mejor porque el daño es mínimo. Sí, se ve que el volcán va cambiando día a día prácticamente. Ayer, por ejemplo, pues en una estación muy cercana a la boca del volcán, a la boca principal, pues se encontraba una deformación de aproximadamente 10 centímetros. Esa deformación pues ha ido perdiendo a lo largo del día. ¿Esto a qué se debe, María José? Pues no existe un consenso en la explicación de este aumento de la deformación tan rápido de 10 centímetros en 24 horas solo en esa estación, pero lo que está claro es que es un fenómeno que tiene un ámbito muy local, que es muy superficial, y pudiera ser un paso de un mayor volumen de magma por debajo de la estación. Esa estación está encima del sistema que alimenta la erupción y, por lo tanto, esta podría ser una explicación. Ayer por la tarde sentíamos un terremoto de 4,8 a eso de las 3:30 de la tarde. A lo largo del día ha disminuido la intensidad de los terremotos. ¿Esto es normal, María José? Bueno, ha disminuido la magnitud de los terremotos. La magnitud es la energía que se libera en el foco y la intensidad es cómo los ciudadanos o las infraestructuras se ven afectadas por ese terremoto. Sí, no es raro, ha habido días que han disminuido. Lo que sí sabemos es la tendencia, y la tendencia, en principio, los datos que tenemos a día de hoy hacen son probables los terremotos que alcancen una intensidad de 6.
Bueno, pues muchísimas gracias de nuevo, María José, por atendernos. Miguel Ángel, esta es la última hora aquí en la isla de La Palma. Continuamos, por supuesto, aquí al pie del volcán, contándoles las últimas actualidades. Gracias, Marlene. La verdad que buenas noches, muy completa la información. Hemos tocado todo, desde la morfología del cono que ha ido cambiando hasta ese enjambre sísmico que se mantiene plenamente activo al sur de la Cumbre Vieja, donde los terremotos se están produciendo ahora a profundidades de entre 10 y 25 kilómetros y a magnitudes en torno a 3,5. La primera pregunta va por ahí, Eduardo. Los científicos dicen que no debemos preocuparnos, que es normal y que la gente no debe asustarse, que estas magnitudes de 3,5, 4 son normales y que no debe asustarse. Pero bueno, lo cierto es que la gente se asusta. Una cosa es estar asustado y otra cosa es estar preocupado. ¿A partir de qué magnitud hay que empezar a preocuparse, aparte de asustarse? El problema, bueno, yo creo que no podemos establecer una magnitud que digamos, bueno, a partir de esta magnitud hay que correr. No. ¿Por qué? Porque como comentaba María José, la magnitud que medimos de los terremotos y la intensidad son cosas totalmente diferentes. Cuando uno tiene un terremoto es una onda que se propaga por el medio, ¿no? Y según los medios por los que atraviese va a haber zonas que la atenúen y zonas que la amplifiquen. Por eso hay zonas, por ejemplo, que se ven más en el norte de la isla, donde el terreno es más rígido, donde tenemos unas intensidades mayores, es decir, la gente los nota más. Y uno dice, ostras, esto es un poco extraño porque los terremotos son totalmente al sur, ¿no? O sea, son en la zona de Fuencaliente. Entonces, esto puede parecer extraño y es simplemente por cómo interacciona esta onda que se va propagando por el medio. Entonces, yo creo que no decir que hay una magnitud a partir de la cual nos tenemos que preocupar es un poco arriesgado, ¿no? No es una cosa que podamos aventurar. Es verdad que, como ha comentado Itaiza en estos días, Itaiza es mi compañero, sí, Itaiza Domínguez, que es compañero del instituto, es esperable que los terremotos puedan seguir aumentando en la magnitud porque el terreno o el material que está fracturando cada vez le cuesta más fracturarlo. O sea, cada vez le cuesta más generar estos terremotos. Entonces, podemos ver que estos terremotos pueden incrementar en magnitud y otros días que tengamos una magnitud más Roberto, lo ha dicho para José Blanco, la magnitud es la energía que se libera en el foco principal del movimiento sísmico, y la intensidad, bueno, es cómo lo sentimos los ciudadanos. ¿Cómo se saca ese parámetro de que la intensidad puede llegar hasta 6? ¿Cómo se calcula? Bueno, hay una serie de escalas, entre ellas una de Mercalli, en la cual se establece en función de la energía que tú tienes, en función de las consecuencias que esa energía te va dando y las observaciones que tú vas teniendo, qué tipo de incidencia y qué tipo de interrelación tú puedes tener. O sea, a partir de qué magnitudes tú tienes, de esa magnitud la puedes correlacionar con esa intensidad, de manera de decir, bueno, yo he montado un movimiento, que puede ser 2, 3, pero eso ¿cómo se me traduce en la vida normal? Pues bien, en la vida normal se me traduce que se me mueven los muebles, los objetos me pueden vibrar. Si esa intensidad se intensifica, esa vibración va a más, se me pueden volcar los muebles, puedo tener derrumbes de muros, derrumbes de paredes, etcétera, etcétera. Rotura de cristales, llegado el caso, y en los casos más extremos, lógicamente, prácticamente es el colapso. Y una pregunta, el dióxido de azufre, cuando estamos viendo los parámetros con los que nos hemos movido, hemos pasado de 40.000 toneladas a 7.000, de 7.000 a 10.000, de 10.000 a 15.000. ¿Con la profundidad de los movimientos sísmicos pasa igual? Es decir, puede haber terremotos a 35 kilómetros y después de repente encontrárnoslos a 5 o a 10 con esa diferencia, y de 5 a 10 volvernos a profundidades de 30. La cosa es que los terremotos a partir de 15 kilómetros, o sea, ahora mismo tenemos dos zonas que son sísmicamente activas, que la vemos principalmente en 15 kilómetros, entre 15 y 10 aproximadamente. Profundidades intermedias se llaman, ¿no? Intermedias, y después la parte profunda, que son en torno a 30 y 40. Estos pueden explicarse, lo comentaba antes, que podían ser dos posibles reservorios que se están intercomunicando y que están realimentando el sistema. Lo que hay de 15 hacia arriba, que fue la sismicidad que vimos en la parte productiva, que es del día 11 al día 19, fue la sismicidad de cómo abrió el camino el magma. El magma iba haciendo presión y se iba manifestando. O sea, lo que lo que esperamos ver principalmente es que tengamos estas dos zonas sísmicamente activas, que a lo mejor se pueda dar algún evento a 5, 6, 8 kilómetros, pero que la sismicidad está centrada en estas dos zonas. No, o sea, podemos esperar sismicidad más superficial, pero no con la recurrencia con la que estamos viendo estos días. Estamos hablando de los movimientos sísmicos, Víctor Melo. Durante estos días se han abierto nuevas bocas eruptivas. Sin embargo, todo parece indicar que hay escasas posibilidades de que surjan nuevos focos alejados de la erupción actual, que es algo que muchos nos preguntamos. ¿Y puede emerger todo ese magma por otro lado? No parece probable. Ustedes dicen que no. No, en principio vamos con los datos que se va generando día a día.
O sea, eso es una cosa importante, ¿no? Otros escenarios exigen que aparezcan nuevos indicadores, nuevos precursores. Igual que se vio cuando comenzó esta erupción, sería esperable tener nuevas deformaciones en otra parte de la isla, sería esperable que esos terremotos que mencionaba el compañero pues asciendan, sería esperable cambios un poco también en las propiedades de los gases. Harían falta, digamos. Pero no bocas eruptivas lejos, porque hemos visto 4, 5 y hasta 6 bocas eruptivas casi prácticamente alineadas y muy cercas la una de la otra. Sí, en la zona de la erupción en curso es probable porque es una ruptura, una erupción fisural que se llama, entonces pueden aparecer puntos en el entorno de la erupción actual. Pero estamos refiriéndonos a la preocupación porque surja en otro lado de la isla, ¿no? Que es la gran pregunta que nos están haciendo constantemente, ¿no? Las preguntas las hacen los periodistas. Verónica Pavés es periodista especializada en ciencia. Verónica, ¿cómo se aborda una erupción volcánica desde el punto de vista de la comunicación y de la divulgación? Pues con pies de plomo. Yo creo que la frase es con pies de plomo porque la comunicación científica, que además de la que adolecemos bastante en Canarias y en general en España adolecemos bastante de comunicación científica, requiere de saber a quién te estás comunicando, ¿no? A quién le estás hablando, en este caso pues a una población que tiene unos conocimientos que son al fin y al cabo limitados sobre lo que es una erupción volcánica o lo que sea el vulcanismo, porque por mucho que nos hayan dado muchas clases de vulcanismo y nos hayan dicho que nuestro archipiélago tiene vulcanismo activo, realmente creo que ninguno nos lo llegábamos a creer del todo hasta que nos surgió esto. Entonces, esto ocurrió también con el COVID, cuando hay tanta incertidumbre en los conceptos que estamos manejando, que los hay. Por un lado tienes que dar ciertas certezas, las que puedas, a la población, y por otro también no alarmar. Eso es muy importante porque tú tampoco sabes si alarmando te estás pasando de frenada. Yo creo que hay que dar la información la que es, con rigor y con honestidad. Y yo creo que pero eso todos los periodistas, ¿no? Yo creo que tenemos que tener siempre honestidad en lo que decimos e intentar dar la mejor información posible. Le pregunto a los 4 de la mesa, porque están siguiendo la erupción prácticamente minuto a minuto. Se habían avisado de los cambios continuos del cono volcánico. Hemos visto cómo ha ido cambiando esa morfología prácticamente en estos 40 días, casi al día. La pregunta es, ¿se pueden generar nuevas trayectorias, Eduardo, de las coladas si persiste esa mutación constante del cono? El problema es que la predicción, la modelización del avance de las coladas es muy complicado. De hecho, está una cátedra de la Universidad de La Laguna que está haciendo que hace muchos modelos de esto, del avance de las coladas, y ellos mismos lo dicen. Es una predicción muy complicada porque hay muchos parámetros en juego: la temperatura, la viscosidad, el flujo, la cantidad de material que se emita. Entonces, ¿qué es lo esperable en los próximos días? Es complicado en función de cómo vaya evolucionando y también, como comentabas, que el cono, pues según hacia dónde tenga una preferencia salir la colada, pues va a coger unos caminos u otros, ¿no? Lo que comentamos también antes en la exposición de pie, se ha confirmado que hay un sistema complejo de tubos volcánicos que están alimentando esas coladas, con lo cual no solamente es lo que vemos en superficie, sino que por debajo está fluyendo también lava que una colada que estaba parada, pues de repente se activa, ¿no? Entonces, por eso es importantísimo hacer un seguimiento al minuto y estar pendiente de cualquier cambio. Además que la lava no es un fluido al uso, ¿no? No es como el agua, ¿no? Que cuando baja por el terreno lo hace impulsado por la gravedad. En realidad, lo que más se asemeja, que me lo decía estos días Stavros, el sismólogo, es a la miel. Cuando tú pones la miel en un plato, la tienes que impulsar, ¿no? Para que salga más miel. No llena todo el plato como si lo haría el agua. Y la lava es exactamente igual. Lo que tiene es un foco emisor que es el que le impulsa a moverse. Por eso, si ese foco emisor se para, se mueve un poquito menos, y cuando está más fuerte se mueve más, que es lo que estamos viendo estos días. Por eso es tan complicado saber hacia dónde va a ir y cómo se va a mover y hacia dónde y cuándo. Ya viste los días que estuvo ahí parado en Todoque, por ejemplo, ¿no? Y que pensábamos que se iba a quedar ahí parado y después al final lo que hizo fue irse inflando hasta que al final de ese propio peso acabó llevándose por delante la iglesia de Todoque. Roberto, Verónica ha hablado del agua. Usted, como conocedor de la planificación hidrológica de la isla de La Palma, la pregunta que me gustaría hacerle es: ¿cómo cree que afectará a las aguas subterráneas que hay en La Palma esta erupción? En estos momentos, a corto plazo,
me consta que están monitorizando tanto aguas subterráneas, tanto los equipos de investigación como la autoridad competente, que es el Consejo Insular de Aguas. No se tienen indicios en estos momentos, aunque sí los datos, de nada que indique que se están produciendo modificaciones significativas en lo que era el fondo regional hidroquímico en cada una de las masas de agua. Voy a puntualizar, en este caso, dos cuestiones. La primera, que lo que es donde está el edificio de Cumbre Vieja, donde está produciendo el dorsal, es una masa de agua subterránea que no tiene uso. O sea, el único uso que tiene era un pozo, que lo estáis utilizando, que es el Peñaoreb, para otras finalidades, pero no tiene uso ni agrícola ni de abasto. Todo se suministra a partir de los acuíferos que están en el norte, en el cono norte. Eso es importante. Con lo cual, digamos, la primera evidencia directa de esa conexión hasta estos momentos no se ha manifestado. O sea, no han disminuido los pHs de las aguas, no se ha acidificado, por supuesto, ni se ha bicarbonatado, nada por el estilo. De momento se mantiene. A futuro, ¿qué puede pasar? Hay que seguir monitorizando para ver si esa difusión de gases que se puede producir en profundidad puede afectar a acuíferos que estén situados más al norte. Eso sería una consecuencia diferida. La otra también, y no menos importante, que no va a ser a corto, va a ser a medio y largo plazo, es cómo las cenizas van a influir no solo en la cobertura vegetal, en la foliación, sino en la modificación de la recarga natural que por infiltración se produce a los acuíferos. Y eso sí puede ser una incidencia a tener muy en cuenta. No solo por la contaminación de alteración o reactividad de esas cenizas con el agua, de percolación, sino incluso... Roberto, Sí. eres geólogo, te cambio el tercio. El frente de lava que se está situando más al sur de la isla se quedó frenado a escasos metros del encuentro con el mar. ¿Hay posibilidades de que eso se quede ahí frenado y que no llegue jamás a encontrarse con el agua? Podría ser que se quedase ahí, digamos, como congelado, pero todo depende de la aportación, como se comentaba anteriormente, de los focos emisores, de esa temperatura y de esos tubos volcánicos que se van interconectando y que puedan producir una reactivación de esa lava. Puede ser. Bueno, vamos a primera parte del programa, primeras impresiones de cómo está la situación radiografiada desde el punto de vista de la sismicidad, también de la orografía del cono. La lava ha sepultado los sueños de miles de palmeros que ahora se afanan por reconstruir un nuevo comienzo. Hemos hablado con algunos de ellos y se los vamos a mostrar en un emotivo reportaje que van a poder ver después de una breve pausa publicitaria. No se vayan. Son imágenes en directo de la cámara que tiene fuera de plano colocada en Tajuya, imágenes en directo de esa erupción volcánica de Cumbre Vieja en este 40º día de la erupción volcánica que se iniciaba el pasado 19 de septiembre, 22:47. Víctor Melo sigue mostrando una actividad casi como el primer día del volcán. Sí, bueno, el día de ayer quizás eran como explosiones más marcadas, ¿no? más estrombolianas, nos recordaba bastante a las explosiones que tiene Stromboli cada 15 minutos. Ahora, pues bueno, el cráter más cercano a la imagen, en primer plano, pues parece que tiene como un soplete bastante constante, que a veces se interrumpe, a veces sale. En segundo plano, intuimos un poco, por la oscuridad de la noche no se ve bien, que sigue el aporte de cenizas bastante oscuras en ese segundo cráter. Y atrás al fondo, pues también uno que combina, como decíamos antes, actividad explosiva con... Pero bastante más hundido que ayer, ¿eh? Sí. Probablemente por ese derrumbe de la parte interior del cono. Sí, tiene una forma un poco como de embudo, como de fonil que se va rellenando, va derramando lava, ahí se ve en un lateral derramando lava también. Sigue un proceso cambiante que es lo esperable en las próximas jornadas también. Bueno, pues lo que más preocupa de esta catástrofe son sin duda las personas, y es que para miles de habitantes de la isla de La Palma la vida no va a ser igual después del paso de toda esa lava. Aunque muchos experimentan durante estos días un conjunto de emociones desbordadas, la mayoría afronta con resiliencia el futuro. Hemos hablado con algunos de ellos. Yo fui maestro toda mi vida. Me jubilé hace año y medio, pues esperando ser feliz. Ahora estaba con mis animalitos,
las plantas, los arbolitos, los naranjos. En definitiva, hacía una vida de casa. Por la mañana los cuidaba, hasta hablaba con ellos, todos tenían su nombre, todos tenían pues ese cariño. Y claro, esos animalitos quedaron. Estos ahorros que tenemos, ¿por qué no lo invertimos en un proyecto? Vamos a montar nuestro propio negocio. Conseguimos un local en Puerto Nao, perfecto, que nosotros queríamos para nuestro bar cafetería. Abrimos nuestro negocio el 1 de noviembre del año 2019. En marzo del 2020 estalla a nivel mundial el COVID. Logramos salir de eso y realmente era fantástico el invierno que se nos aventuraba. No vivíamos en una gran casa, sino cómoda para 4 personas y para una perrita que tenemos. Teníamos un lugar muy especial de la casa, que era la zona de atrás, la barbacoa, donde prácticamente todos los fines de semana venía toda nuestra familia y nos encontrábamos allí. Y pues son recuerdos que ahora anhela. Vine hace 6 años a Tenerife, estudio matemáticas. Fue difícil venir aquí porque yo estaba muy pegada a mis padres. Y los últimos recuerdos que yo tengo de mi casa fue la partida y dejamos muchísimas cosas detrás, no solo recuerdos, momentos bonitos, sino cosas personales. Me acaba de reventar por otro lado. Es el día peor de mi vida, pensando que no iba a sobrevivir a esos momentos. Había muchos temblores, la tierra crujía. Cuando de repente hubo uno un poco más fuerte, ruido, salimos fuera y ya vimos que el volcán estaba allí, que era al lado. La casa ya no existe, allí nacieron mis tatarabuelos. Era un día de mucho trabajo porque era un domingo, los domingos siempre son días de trabajo muy intensos en la cafetería, y noté un movimiento y recuerdo mirar las luminarias de la cocina y las luminarias se movieron. Y recuerdo salir frente a mi bar y mirar por encima de la montaña donde está metida Puerto Nao y ver la columna de humo salir. Fuimos a nuestra casa, metimos 4 prendas de ropa de aquella manera dentro de bolsas de basura, cogimos a nuestras mascotas, las fotos y nos fuimos de casa. En aquel momento nos fuimos conscientes de que nuestra vida había cambiado por completo. Miro el WhatsApp porque empiezan a llegar un montón de mensajes en el móvil. Explotó, explotó, explotó. Y yo lo que pensaba es, ¿cómo estará mi padre? Llamo a mi padre llorando, atacado, que sí, que explotó encima de casa, ¿qué hago yo ahora? Estoy solo. Y de repente nos dice, Clara, nos están desalojando, y fue un adiós, un hasta siempre. Lo pasamos muy mal, ir a clase con lo que nos estaba pasando, sin que nadie supiera nada, porque nosotras no queríamos dar pena, no queríamos que nadie supiera pues lo que nos había pasado. Ahora mismo estamos en un piso en Los Llanos que me dejó una amiga, una compañera de Tijarafe, para que viviéramos mi madre y yo. Los primeros días no podía mirar el volcán, yo no podía, no mantenía la vista al volcán de ninguna manera, no podía, me hería. Ahora mismo seguimos viviendo en casa de mi cuñada. Lo que pasa es que la situación ya se está alargando más en el tiempo de lo que nosotros queríamos. Nosotros empleamos el día en ver quién nos puede ayudar y cómo. Tenemos una casa que me brindan gratuitamente en Tasacorte, pero bueno, esa casa lo que tiene ahora es que no tiene luz. Seguimos bajando una vez en semana a nuestro establecimiento y a nuestra casa. Limpiar un poco de ceniza, abrir la puerta de nuestro negocio, entrar y ver que todavía hay luz, que las neveras están funcionando, que el género que está allí, que en el fondo piensas, ese género ya está perdido, pero no lo quieres tirar. Este mes que ha transcurrido, nosotras hemos estado pegadas todo el día al móvil, hablando con nuestros padres, llamándolos. Le doy gracias a la televisión por estar informándonos a nosotras que estamos lejos, que estamos viviendo esta situación sin poder verlo en persona. Ahora mismo solo tenemos a día de hoy una caravana, que es donde llevan viviendo mis padres más de un mes, y el piso, que sí, el piso que lo tenemos que pagar todos los meses. Ha sido una situación muy dura y aquí es cuando más nos hemos unido todos. Afrontamos una nueva vida. Si antes nuestros padres eran nuestro soporte económico y anímico, pues ahora nosotras queremos ser ese soporte. Queremos acabar cuanto antes nuestros estudios y pues queremos estar con ellos para que ellos
pues poco a poco entre los 4 podamos salir adelante. Quiero buscar una vivienda propia, ya no pienso volver, ni querría volver, ni nada. Ya mi madre pues está mayor y entonces querría buscar algo en los llanos. Yo no me planteo ahora mismo otra cosa que no sea salir adelante hoy, salir adelante mañana. No quiero grandes aspiraciones, solo eso, vivir. ¿Esperamos a que Puerto Naos vuelva a abrir y seguimos con nuestro proyecto adelante? En lo que no tengo confianza es en mi paciencia hasta que eso ocurra. Sabemos que si hemos podido sacar adelante nuestro negocio, nuestro bar cafetería, en plena pandemia, ese negocio rentable lo podemos hacer en cualquier otro sitio. Quiero dilatar esa decisión de irme a vivir a otro sitio todo lo que pueda. Yo este fin de semana que vino mi padre me puse con él a ver casas y lo veía con ilusión, que eso es lo que más a mí me da esa esperanza y esa positividad de volver a construirla, pero esta vez los 4 juntos. Con fuerza, apoyarnos todos y que la vida sigue. Y nosotros tenemos que seguir. Yo le doy gracias a Dios por vivir. Digo, bueno, sí, ha sido malo todo esto, pero no tan malo vivo después de ese día. Los palmeros somos, no es que seamos más fuertes que el volcán, como dice por ahí, somos tosudos, somos cabezones y donde nos metemos la cabeza, por ahí tiene que pasar el cuerpo. Y lo único que yo me pido a mí mismo muchas veces por las mañanas es tener la fuerza suficiente para aguantar, no te vayas. Hemos vivido todos los palmeros y los canarios momentos muy complicados, pero todos vamos a salir adelante. Y entre todos pues sacaremos la fuerza que tenemos dentro. Tres historias de vida, 3 historias distintas, Verónica, pero con un mensaje común. Hay que levantarse. Hay que levantarse. Me parece, bueno, que los palmeros, además lo hemos dicho muchas veces a lo largo de esta crisis, que tienen una resiliencia que, vamos, es digna de admirar. Pero también hay que tener en cuenta que toda esta gente va a necesitar en algún momento cuidarse también, cuidar su cabeza, su mente, porque estar solo afrontando todo eso, no se deben quedar solos, deben estar juntos, porque eso puede pasarles factura en un futuro y seguir yendo a esos puntos en donde dan atención psicológica, donde les ayudan de manera altruista los psicólogos. Creo que eso es lo que tienen que seguir haciendo y estar juntos, sobre todo para afrontar esto y seguir hacia adelante, ¿no? Que además lo han hecho en otros momentos de la historia, ¿no? Decía uno de ellos, fíjense, no somos más fuertes que el volcán, pero los palmeros sí somos muy tosudos y muy cabezones, decía uno de los protagonistas. Es la única manera de sobreponerse a una tragedia de este tipo, ¿no? Sí, sobre todo también mirar hacia atrás, ¿no? El impacto del volcán de San Juan en su momento fue muy trágico para La Palma y con muchos menos medios se salió adelante, ¿no? O sea, un poco también eso hay que focalizarlo, que hoy en día tenemos muchísimos más recursos que antes, ¿no? Y por otro lado también a nivel psicológico ya se está enfocando en que la gente tiene que, a ver, dentro de lo posible obviamente y de sus circunstancias individuales de cada uno, no esperar a que el volcán acabe para empezar mentalmente a buscar una alternativa, ¿no? Porque ese ejercicio de cuando termine el volcán puede ser muy agotador a nivel psicológico, ¿no? El volcán hay que convivir con él ahora, dure lo que dure, y mentalmente comenzar a mover con ayuda de los que tengamos alrededor. ¿Y los científicos, Roberto, Eduardo, entienden esa frase de los primeros días no quería ni mirar el volcán? Sí, se entiende. Uno en algunos casos por miedo y otros por recurrencia, porque ya lo habían vivido con otras circunstancias. Entonces tienes el temor y la sensación de que no sabes cómo va a pasar, porque nunca sabes cómo va a evolucionar una erupción volcánica. O sea, tienes, digamos, los antecedentes y el entorno en el cual más o menos los científicos o los técnicos nos podemos manejar, que es previsible o que es probable, pero la realidad muchas veces supera, como está pasando en estos momentos, que lo que era previsible, no voy a llamarlo anómalo, pero sí lo llamaré atípico. Está resultando atípico y hay que convivir con él. Y entonces, ¿cómo se convive con ello? En primer lugar, aparte de la resiliencia personal y de todo el apoyo que tú tengas, hay que pensar también a corto y a largo plazo en el futuro en esa ordenación territorial, en esos planes de riesgo, desde el punto de vista de sucesos y eventos naturales, como este, con componente geológica, como este, pero que son catastróficos. Son catastróficos porque tenemos un riesgo a personas, a la población, que es lo más importante, y sobre todo a las infraestructuras, bienes y servicios que una sociedad moderna y civilizada pues entiende que debe conllevar, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que como reflexión importante, por supuesto, la resiliencia es necesaria, pero a partir de ahora todas las administraciones,
por supuesto, geólogos en este caso como yo, o como el colectivo que podamos representar, tenemos que ponernos a disposición para actualizar los planes de riesgo, que es fundamental, y eso es una responsabilidad municipal, no solo de las entidades superiores a nivel local. Es muy importante y sobre todo compaginar eso con la perspectiva de crecimiento que uno quiere hacer, de sostenibilidad, pero con la adecuación de la ordenación del territorio necesaria para preservar esos espacios que ahora está discutiendo si preservamos la lava, no la preservamos, la hacemos como campo de cultivo, como campo. Yo creo que habrá para todo. Se va a iniciar un debate importante sobre... Yo creo que es importante que parte de la lava sea conservada. Yo creo que todo no puede ser para agricultura, claramente. Creo que parte de la lava tiene que ser conservada y además creo que es bueno que sea conservada, porque así esto se tiene que recordar. No puede ser que llevemos 50 años desde el último volcán y nadie recuerde que estas islas son volcánicas. Tenemos que intentar que quede algo, pero es verdad que la parte de abajo, la más cercana al mar y que era la más rica hablando de agricultura, pues esa sí podríamos volverla a reutilizar, ¿no? Haciendo la sorriba, creo que se llama, que es lo que... Llevar la tierra ahí y colocarla para cultivar. De eso vamos a hablar en la segunda parte del programa. Vamos a dejar unos instantes La Palma, luego retomamos la última hora de la erupción y lo vamos a dejar para hablar de otro tema que nos afecta a todos. Fíjense, Canarias está entre las autonomías con mayor presión demográfica en España y una de las mayores de toda Europa. En 2021 superamos los 2.200.000 habitantes y se estima que en 2030 podríamos alcanzar los 2,5 millones, cifras difícilmente asumibles para un territorio protegido y fragmentado. Mientras que Gran Canaria y Tenerife acumulan el 80% de los habitantes de todo el archipiélago, las Islas Verdes sufren el fenómeno de la despoblación. ¿Cuáles serán las consecuencias? Lo vamos a abordar en el siguiente reportaje. Tras Madrid y País Vasco, Canarias es la tercera comunidad con mayor densidad de población. Somos más de 2.200.000 habitantes en un territorio pequeño, fragmentado y en gran medida protegido, donde la mayoría de la población se concentra en las islas capitalinas. De hecho, el 80% de los canarios vive en Gran Canaria o Tenerife. Ya inicialmente las dos islas que tenían más recursos de agua, de suelo, de monte, etcétera, comenzaron a poblarse mucho más que el resto. Las occidentales históricamente tuvieron más población también por ese hecho de tener más recursos, sobre todo recursos agrarios, y sin embargo en el presente las islas periféricas occidentales han visto disminuir su población o esta se ha estancado, y en cambio la población de las islas periféricas orientales ha aumentado notablemente. Las dos capitales canarias son los municipios más poblados, en especial Las Palmas de Gran Canaria. La ciudad cuenta con más de 3.800 vecinos por kilómetro cuadrado, casi el triple que Santa Cruz de Tenerife y 40 veces más que la densidad media de España. Una gran población, una urbe importante, genera un día a día complejo. Solo en la parte baja de la ciudad todos los días entran entre 80 y 90.000 vehículos, unos 150.000 en toda la ciudad que entran por todos los accesos a la capital. Gestionar esos recursos es no solo gestionar los recursos propios de la ciudad, sino gestionar recursos para atender a una población flotante de 700.000 habitantes. Pilar, eres vecina de Las Palmas de Gran Canaria. ¿Cómo es la vida en un municipio tan poblado? El tráfico es el tráfico y el ruido del tráfico es infernal. Vives en un edificio bastante grande, imagino que prácticamente no te toparás con casi ningún vecino. ¿Cómo es la relación entre ustedes? En cada rellano hay 3 escaleras de 13 pisos. Y luego, como en el hall de entrada, que es enorme, pues sí nos encontramos mucho. Haciendo cálculos, yo siempre he pensado que vivimos aquí 540 o incluso más. Pilar, imagino que en una zona como esta lo tendrás casi todo a tu alcance. Sí, la verdad es que en ese sentido no tengo problemas. Sé que no valgo pa' ciudad, que me sacuden los coches con su prisa por llegar.
En el lado contrario están los municipios rurales como Betancuria. Esta localidad, que es la que menos población tiene de Canarias, no llega ni a 7 habitantes por kilómetro cuadrado. Cultivo una rosa blanca en el jable del Bachuelo, entre Tarajal y Aulaga, en una gavia que tengo, entre Tarajal y Aulaga, en una gavia que tengo. Buenos días, Laura. Hola, buenos días, gracias. En concreto en esta zona, en el Valle de Santa Inés, hay muchísima tranquilidad, hay poco ruido. Prácticamente los vecinos no nos enteramos porque son casas independientes y además separadas entre sí. Enrique, con este entorno, con este paisaje, difícilmente pensar que cambiarías a lo mejor de municipio, ¿no? No, la verdad que no, estamos muy contentos, tanto a mi familia como a mí, nos encanta vivir aquí donde vivimos. Fuerteventura, rosa de los vientos, eres la fortuna de los majoreros. Aridane González, investigador en cambio climático. Las Palmas de Gran Canaria es el municipio de todo el archipiélago con mayor densidad poblacional. ¿Qué impacto tiene esto para el medio ambiente? La movilidad de la ciudadanía, el consumo de agua, el consumo de energía, la generación de residuos de esta densidad poblacional causa grandes impactos medioambientales y, como te decía, también en la calidad de vida. Recordemos que este tráfico emite gases que son contaminantes a la atmósfera y, por lo tanto, afecta a esa calidad del aire. Los beneficios de vivir en el campo o en las poblaciones rurales, a nadie se le esconde que hay una parte que es la tranquilidad, la relación con la naturaleza, pero después están pues los trabajos cotidianos, los trabajos del campo, en arreglar la tierra, en regar. Todas implican habitualmente bastante movilidad. Evidentemente la contaminación es mucho menor que en la ciudad. Pese a que vivir en una zona poco poblada puede tener beneficios significativos para nuestra salud, el poder de atracción de las ciudades reside en sus oportunidades de empleo y desarrollo. La concentración de personas genera una mayor demanda de servicios y por tanto siempre genera una mayor demanda de empleo. Es obvio que donde se concentran personas se concentran necesidades y es mucho más fácil por las economías de escala atender a mucha más gente que está concentrada en un núcleo que no atender a las mismas personas que estén dispersas en un gran área. Esto es un fenómeno que ya lo llevamos viendo desde los años 60 del siglo pasado en España, desde el éxodo por la mejora de las condiciones de vida desde las partes rurales a las ciudades. Nació la industria del turismo y la gente se desplazó a los lugares donde no habían hoteles, habían apartamentos, había mucho empleo. Hay otros motivos, que tenemos un suelo protegido y eso también en su momento fue un impedimento claro para que la gente no se pudiera hacer de forma de autoconstrucción su propia vivienda. Betancuria yo creo que tiene unas perspectivas de futuro importantísimas. Aquí es un sitio pues lleno de paz, lleno de tranquilidad, donde cualquier persona hoy a través de un ordenador pues puede mover su empresa. Canarias ha experimentado un crecimiento imparable. A comienzos del siglo XX en las islas vivían unas 360.000 personas. En 100 años, la población se ha multiplicado por 5 y solo en los últimos 20 años hemos ganado 500.000 más de habitantes. Pero la proyección futura también es ascendente. Para 2033, los residentes aumentarán en un 17%, según estima el Consejo Económico y Social de Canarias. Con sus casi 923.000 habitantes, Tenerife es la isla más poblada y la que más ha crecido en el último lustro. 4 de los 5 municipios donde más ha aumentado la población de Tenerife están al sur de la isla. Se trata de localidades turísticas y muy pobladas, como Adeje. Aquí tienen unos 460 habitantes por kilómetro cuadrado, vecinos que antes de la pandemia recibían casi 2 millones de turistas al año. Fefa, Belén, Clio, ustedes son vecinas del municipio de Adeje. ¿Cuánto tiempo llevan viviendo aquí? Yo toda la vida. Nací en Los Olivos, vivo en La Postura y soy adejera. Pues toda la vida, porque 46 años. Nací en Fañabé, luego me vine a vivir para Los Olivos y ahora pues tengo un negocio en Adeje. Yo soy adejera de corazón, si puede ser.
Llegó a vivir aquí en el año 99, entonces estoy ya 22 años adejera, pero vengo de Dublín, de Irlanda. Fefa, ¿usted cómo ha visto la evolución de su pueblo? Demasiado grande, porque al no tener nada, o casi nada, a tenerlo todo. Tenemos mucha gente de muchos sitios. Clio, en su caso, como nos comentaba, usted es natural de República de Irlanda y decide venir a vivir a Deje. ¿Cuáles son los motivos que la llevan a asentarse en un municipio como este? Yo estaba trabajando en Radio Nacional ahí en Irlanda, pero me faltaba algo. Era un sitio donde te puedes vivir como quieres y como eres. Era algo muy especial para mí. Yo creo que el turismo le ha dado vida, ha hecho que el municipio esté más bonito, que cada persona desde su sitio pues se preocupe por aprender idioma. En los últimos 30 años la población de Adeje prácticamente se ha quintuplicado. El turismo ha sido un factor decisivo, es decir, la gran transformación económica que ha basculado el peso de la economía hacia el sur de la isla, concretamente hacia esta parte, pues ha hecho necesario que mucha población se haya desplazado definitivamente a esta zona. Adeje puede crecer más, evidentemente, ¿no? Pero no se trata de eso, se trata de crecer mejor. La Oliva es uno de los municipios turísticos que más ha crecido en Canarias. En los últimos 30 años, su población se ha multiplicado por 5. Apenas hay viviendas para alquilar o comprar. Hola, Isaí. Como agente inmobiliario, ¿por qué es tan difícil comprar o alquilar una vivienda en el municipio de La Oliva? Todo esto se debe al incremento de población en los últimos años. Ha incrementado hasta en 5 veces la población que teníamos anteriormente. Antes dependíamos prácticamente del alojamiento hotelero y en los últimos años ha incrementado muchísimo el alojamiento de vivienda vacacional, aunque muchos de ellos también ya no la utilizan ni siquiera como segunda residencia, sino también compran varias viviendas para explotarla de forma vacacional y hacerlo como negocio. La mayoría de los compradores actuales son extranjeros, prácticamente italianos, ingleses, franceses, pues vienen con una capacidad económica mayor que el residente. ¿Y entre qué precios oscila tanto para la compra como para el alquiler? Un piso de 2 habitaciones, 60, 70 metros cuadrados, no menos de 150.000 euros. Y a la hora de alquiler, a larga temporada, pues estaría rondando los 700 euros aproximadamente. En zonas turísticas, en términos de porcentajes, sí podemos hablar de que prácticamente la compra por parte de extranjeros puede estar alrededor del 65 al 70%. Siempre han sido las islas que tienen más playas, Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife, pero estamos viendo una incidencia importante en compra de viviendas en el resto de las islas, Gomera, Hierro y La Palma. Se genera muchísima más actividad en todas las actividades empresariales que hay relacionadas con ello, transporte, aviación, promoción inmobiliaria, alimentación. Pues aquí tenemos la vivienda, como le había comentado, un salón bastante amplio, mucha iluminación. ¿Cuánto tiempo has tardado en encontrar una casa? Llevo 5 o 6 meses, no hay poca oferta, no es sencillo. Daniel, ¿por qué has elegido vivir aquí en La Oliva? Porque había las playas mejores y hay todo, hay turistas, hay la posibilidad de salir la noche. Hay muchos italianos. Estamos hablando de datos del 2019, previos a la pandemia, de unas 300.000 personas se estimaban como población flotante en las islas por parte del turismo. Obviamente, esta gente supone una tensión en los servicios sociales, ¿no? Supone una tensión en el consumo de agua, en el consumo eléctrico, supone una tensión en los servicios sanitarios, pero a su vez esta población flotante también genera ingresos, porque paga impuestos indirectos, con lo cual paga indirectamente esos servicios, genera consumo y genera también demanda de viviendas para los residentes. En fin, tiene sus pros y sus contras como todo, ¿no? El viento huela fresco, huele a sal. Las marcas se quedaron en la piel, donde alma y cuerpo se unirán. En la última década, la natalidad de las islas ha caído un 30%. Actualmente, mueren más personas de las que nacen. Aún así, la población isleña sigue aumentando por la inmigración. Hola, Catherine, ¿qué tal? Hola, Nacho. Trabajas aquí como profesora en el colegio Adonai, pero tú no eres de Tenerife. ¿De dónde eres? Yo soy de Inglaterra, de Walsall. Me vino de vacaciones, conocí a mi expareja
Y en los 2 años vine a vivir aquí. 40 años que vivo aquí. Ya Tenerife es mi casa, mi hogar. No volvería nunca a vivir en Inglaterra. Aquí es un lujo. Todos los ciudadanos británicos en Canarias y en España se han visto afectados de una forma u otra desde unos meses hasta ahora por el Brexit. ¿Cuál es tu postura con respecto a ese tema? Yo soy anti-Brexit y creo que han cometido un error. Estoy aquí, estoy aquí ahora. En 2020, casi 3.900 británicos se dieron de alta como residentes en Canarias. Es el país que más migración regular aportó, seguido de Italia y Venezuela. La mayoría de las personas que han venido de otros países a residir aquí lo han hecho de forma regular, normalmente de otros países europeos, por ejemplo Italia, ¿no? Latinoamérica, que es el continente que les siguen personas que vienen a vivir aquí, también lo han hecho con intención de trabajar o de buscarse un futuro diferente y lo han hecho en avión. Por tanto, la mayor parte de las personas migrantes que llegan a Canarias no proceden del continente africano. Mientras unos buscan mejorar sus vidas en Canarias, otros no ven futuro. La creación de empleo no es suficiente. Justo antes de la pandemia, en las islas se habían creado 10.000 puestos de trabajo menos que un año antes. Se ha ido creando paulatinamente empleo con respecto a meses anteriores en función de si se está realmente consiguiendo mejorar la entrada de turistas, mejorando nuestra actividad. Si queremos llegar a la normalidad, pues estamos hablando de casi 50.000 empleos que habría que crear en los próximos años. El problema del techo de empleo en Canarias viene derivado también de la población, ¿no? Y viene derivado de la inmigración y del crecimiento de los activos. Probablemente mejore nuestra situación, pero no olvidemos que antes de la pandemia estábamos en una tasa de paro del 20%. El escaso peso del sector industrial provoca que el archipiélago sea una comunidad altamente dependiente del exterior. Solo en el primer semestre de 2021, las importaciones ascendieron un 5,6% con respecto al mismo periodo del año anterior. Sobre todo maquinaria, vehículos y alimentos. Las importaciones equivalen aproximadamente en torno a 1.200 millones de euros, mientras que las exportaciones que tiene Canarias pues está en torno a 217, 220 millones de euros. Entonces hablamos de un desfase en la balanza comercial de prácticamente 1.000 millones de euros. En las islas no hay industria por varios factores. Nosotros nos hemos especializado en otro tipo de sectores, el turismo, entonces no somos especialistas en temas de industria. Si más dependientes estamos del exterior, pues cualquier cosa que ocurra en el exterior, shock de oferta o que no llegue aquí, pues obviamente nos va a afectar muchísimo. Tenemos que tener en cuenta que el autoabastecimiento se ha ido viendo reducido por, uno, el incremento de la población residente y luego la población flotante, el turismo. Cuantos más seamos, más recursos consumiremos. Por ejemplo, el agua. Cada residente en Canarias consume 135 litros al día. Antonio Piñeiro, director de operaciones de Malsa. Nos encontramos sobre uno de los depósitos de agua de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. ¿Cuál es el nivel de producción que se genera aquí anualmente? Diariamente el consumo de la ciudad se centra sobre unos 75.000 metros cúbicos día, con lo cual estaríamos hablando de un suministro de unos 28 millones de metros cúbicos al año. El coste energético ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, ¿no? De lo que en principio de la desalación estábamos hablando de costes de 4,5, entre 4,7 kilovatios por metro cúbico de agua producida, ahora ya estaríamos trabajando a la altura de los 3,75. A medida que ha pasado el tiempo, los costes energéticos se han ido disminuyendo. ¿Cuál ha sido la evolución demográfica en Las Palmas de Gran Canaria que más ha influido en la producción de agua durante los últimos tiempos? Evidentemente, lo que estamos hablando es una ciudad que crece de golpe, en 30 años crece de 100.000, estamos hablando de 100.000 a 300.000, con lo cual los suministros que en ese momento se estaban utilizando eran suministros subterráneos. Se estaba cogiendo agua básicamente de la parte alta de la cumbre. Lógicamente dan para lo que da, es decir, tiene una capacidad limitada. Entonces lo que empieza a provocar es desabastecimiento, la gente empieza a tener abastecimiento solamente por horas, ¿no? En ese momento nace la tecnología de la desalación, de la cual estas islas son pioneras. Otro de los recursos que más escasea en Canarias es el suelo. El 40% de nuestro territorio tiene algún grado de protección.
Gumersindo Trujillo, arquitecto y urbanista, ¿cómo puede crecer Canarias teniendo un territorio tan protegido, tan limitado? Las circunstancias que tenemos hoy en día para el gobierno del territorio me obligan a contestar que no podemos. Estamos en situación de colapso. Canarias, el desarrollo ha venido muy recientemente, a partir de los años 70, pero en un periodo tan corto de tiempo estamos en una situación de enorme dificultad para reconducir las situaciones a las que ya hemos llegado o para gobernar las que se nos vienen encima. ¿Qué se ha hecho en otros territorios también densamente poblados, como es el caso de Canarias? La anticipación. En realidad las soluciones están sobre la mesa, se conocen, están experimentadas en todo el mundo. Lo que hay que hacer es aplicarlas. Si nosotros no tenemos barrios industriales como Barcelona que han dejado de ser industriales y los podemos reconvertir. Nosotros tenemos tejidos urbanos residenciales fundamentalmente que van a ser imposibles de remover. Julián Valladares, arquitecto que diseñó las Torres de Santa Cruz. Este tipo de edificio en altura podría ser la solución para el reto poblacional y la escasez de suelo que presentan las principales ciudades de Canarias. Indudablemente la edificación en altura en un territorio acotado como esto, veamos los ejemplos de Singapur y de Hong Kong, por ejemplo, donde no hay otra manera de absorber ese nivel de población si no es a base de edificios en altura, ¿no? Aquí nos hemos dedicado a intervenir en el territorio de manera incontrolada, ocupando todos los frentes de cualquier camino o cualquier carretera que estuviera en la isla. Ahí entras en un conflicto absolutamente insostenible. Es decir, podríamos hablar de ese concepto de ciudad vertical como modelo de desarrollo sostenible. Muchísimo más sostenible que la ocupación en la dispersión, los famosos urbanizaciones de adosado que tuvieron un auge tremendo. A las soluciones urbanísticas habría que añadir soluciones al tráfico de las grandes ciudades. No hay carreteras que soporten esta cifra. En Canarias hay 802 vehículos en circulación por cada 1000 habitantes. Estamos hablando de que en Gran Canaria y Tenerife hay alrededor de casi 1 millón de turismos. Son cifras muy altas que están asociadas a las propias características del territorio insular, a las limitaciones y a la falta de otros medios de transporte alternativos. Si nos centramos únicamente en el lado de la oferta, lo que va a ocurrir normalmente por la experiencia que tenemos de otros lugares es que más oferta también incrementa los flujos de movilidad y al cabo el problema lo único que estamos haciendo es retrasarlo en el tiempo. Parece evidente que el crecimiento de la población en Canarias producirá una mayor demanda de servicios públicos e infraestructuras sobre un territorio muy tensionado. De ahí la importancia de buscar soluciones. Pero estas soluciones tienen que tener en cuenta la otra cara de la moneda, representada por islas que afrontan el desafío de la despoblación. Es el caso de La Palma, un territorio que contiene el aliento ante las repercusiones que este volcán podría tener sobre su continuo déficit demográfico. Bueno, pues nos metemos de lleno con este debate sobre la superpoblación. Les presento a nuevos invitados que llegan a esta mesa. Jonathan Márquez, que es economista. Buenas noches, Jonathan. Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Luis Ortega, que es periodista. Buenas noches, Luis. Bienvenido. Y Gustavo Pestana, que es geógrafo, que ha estado otras veces hablando de los volcanes, pero que hoy vamos a tratar, Gustavo, sobre todo este apartado de la superpoblación. Y quería empezarte preguntando lo que hemos visto en el reportaje. Canarias crece por la inmigración regular. Se ha especulado mucho con la posibilidad de establecer algunas limitaciones a la residencia, pero eso es contrario al derecho comunitario en lo que respecta a ciudadanos de la Unión Europea. No obstante, sí que se barajan opciones para regular por lo menos la adquisición de segundas residencias. ¿Cómo lo ves? Sí, es decir, Canarias desde los años 60, con el modelo de desarrollo que se optó, que nos ha llevado el sistema económico, es intensivo en mano de obra y hemos requerido importar mano de obra. Vamos a llamarlo así, que eso es la inmigración, ¿no? Aparte que nuestro crecimiento vegetativo ha ido disminuyendo. Y ahora mismo nos encontramos con un problema, sobre todo en ciertas partes de las islas, donde parece que está todo colapsado permanentemente y hablamos de superpoblación. Pero también ha cambiado nuestro modelo de consumo del territorio. Es decir, antes era raro el canario que hubiera estado en las 7 islas, ahora es lo normal. Antes era raro el canario que se iba al sur,
de las islas, que siempre se cuenta que paraban en la autopista a echar un bocadillo y esas cosas, y hoy en día mucha gente se mueve mucho rápido. Entonces, ese cambio también del modelo de uso del territorio nos lleva a esa sensación de colapso. Y lo que tú comentas, la Unión Europea existe una peculiaridad, que sí, que se pueden mover personas, pero hay una isla, un par de islas en Grecia, no me acuerdo el nombre, si te digo la verdad, que sí establecen una cierta limitación a ciertas residencias, a cierta instalación, sobre todo de no griegos, vamos a llamarlo así. Pero en Canarias es un tema que ya ha salido en otra década, se ha hablado, y es un tema que sería interesante empezar un poco a mirarlo y a ver qué se puede hacer, sobre todo en alguna área. Jonathan, muchos expertos sostienen que no somos capaces de crecer ilimitadamente. Entre los principales problemas que esto genera, de este crecimiento ilimitado, está el empleo. La pregunta es clara. ¿Tiene Canarias, hoy que hemos conocido los datos de la EPA precisamente, un techo de empleo? Bueno, es cierto que la economía canaria no tiene un crecimiento ilimitado. Nuestro territorio es el que es y nuestra oferta es la que es. Pero nuestra tasa de desempleo, como bien dice, también es la que es. Si a eso unimos que la inmigración regular, que no es para nada negativo, viene también a trabajar y deja, por tanto, a la población canaria en una tasa de desempleo, precisamente por cualificación probablemente, y esto es un problema de educación y formación, que si lo hiciéramos mejor, probablemente los canarios accederíamos a esos puestos de trabajo. Por tanto, tenemos un techo de empleo. No creo que tengamos un techo de empleo, lo que sí no tenemos un crecimiento ilimitado. Luis. No sé, yo lo que pienso es que el aumento de población en Canarias no es precisamente de mano de obra cualificada, en absoluto. A lo mejor vienen y tienen una cierta preferencia por formación sobre los naturales, pero fundamentalmente la que está llegando, yo no creo que lleguen aquí muchísimos técnicos que sean de la economía digital, ni muchísimo menos. Creo que están entrando gente sin una cualificación determinada, sobre todo el grueso de población que entra de fuera. Hombre, incluso para los empleos que generalmente se hablan de baja cualificación, necesitan cualificación. Baja cualificación no significa no existencia de cualificación. Un camarero, un peón, un albañil necesitan una cierta cualificación para ejercerlo. Y muchas veces en esta tierra que hemos sufrido un fracaso escolar muy grande y muy elevado a lo largo del tiempo, tenemos una bolsa de personas, generalmente jóvenes o ya de ciertas edades, que no tienen absolutamente ninguna. No es que tengan baja cualificación, es que no tienen. Y eso es un problema muy serio, como comentaba aquí el compañero. La tasa de desempleo, además, se da en aquellas zonas que no son tan turísticas. Lo que quiere decir que la tasa de desempleo mayor están en las zonas urbanas, en los núcleos urbanos. Sin embargo, en las zonas turísticas donde más actividad económica hay, lo que nos está diciendo, y en relación a lo que tú decías, es que esa inmigración que viene regular, sin cualificación excesiva, pero la necesaria para desempeñar ese puesto de trabajo, lo está haciendo en las zonas donde sí hay actividad económica y donde en principio el canario no quiere desplazarse a realizarlo. Eso explicaría el por qué la inmigración regular está accediendo a esos puestos de trabajo que nosotros estamos negando ir. Es verdad que vivimos de un solo modelo productivo, ¿no? Que es el modelo productivo del turismo, ¿no? Y eso tiene un límite, y ya lo estamos viendo, porque tiene límites también para el propio territorio, y nos estamos encontrando que muchos de esos, de esos aparatajes turísticos que tenemos puestos en primera línea de playa ya incumplen muchas normativas europeas, que nos estamos encontrando que no vamos a poder crecer más ahí, y es muy importante que la economía canaria se diversifique, porque si no lo hace, sí que va a haber un techo yo creo que sí que puede haber un techo de empleo al fin y al cabo, porque no puede crecer más el turismo, porque es insostenible con el planeta, y al fin y al cabo ahora mismo todas las políticas económicas van a ser, o intentar ser, esperemos que sí, a favor de poder cuidar nuestro planeta también. Entonces, si no nos diversificamos ya y empezamos a implantar empresas de otro tipo, de otro calibre, que tenga, pues no sé, tecnológicas y demás, esto no va a ir hacia adelante, ¿no? Y sobre todo por lo que están hablando ustedes, por la sobrecualificación que hay en Canarias de los canarios, que debería tener un sitio donde estar, porque la mayoría se van para afuera al fin y al cabo. Yo creo que nuestro modelo económico es complementario a cuidar el territorio. Yo creo que la población es consciente, cada vez somos más conscientes del daño que le hacemos a nuestro territorio,
Yo no creo que hay que cambiar nuestro modelo económico. Nuestro modelo económico es el que es y da de comer a muchísima gente. Diversificar, a lo mejor. Diversificar un modelo económico ni es fácil ni se tarda poco tiempo, porque además tenemos que tener en cuenta qué hacemos, dónde estamos y qué podemos ofrecer. Y todo ello estamos hablando que estamos muy lejos de cualquier continente. Quizás el africano lo tenemos más cerca, pero ni tenemos acceso a recursos naturales para ser la fábrica del mundo. Tenemos posibilidades de ser una plataforma logística. Se intenta a través de nuestros puertos y a través de la Zona Especial Canaria. El turismo, por supuesto, es nuestro motor, y la agricultura, pues, lo que podemos. Hay un dato que me llama mucho la atención. Fíjense, según datos del INE, del Instituto Nacional de Estadística, la comunidad extranjera más numerosa en Canarias es la italiana, que ha llegado a duplicarse en la última década hasta alcanzar los cerca de 60.000 residentes en este archipiélago. Los italianos ya tienen gran presencia en islas como Lanzarote y Fuerteventura, y la pregunta que me hago es ¿qué lleva a tantos ciudadanos de esta nacionalidad a establecerse en Canarias? Hombre, Italia, como todos sabemos, siempre dicen que hay 3 Italias, que está el norte, el Vaticano y el sur. Lo dicen los propios italianos. En Italia también hay zonas de alto desempleo. Y también tenemos una ventaja, también ellos saben que personas no excesivamente cualificadas tienen oportunidades en Canarias. Y se empiezan a crear redes sociales. El italiano es muy parecido al español en ese tipo de cuestiones de redes sociales. Y de nada que una pequeña comunidad empieza a triunfar, que arrastran a mucha gente. Y es lo que antes él comentaba, la mayoría de esos italianos están en los sur, en las zonas turísticas. ¿Por qué? Porque quizás están llenando huecos de empleo o nichos de empleo que los canarios o no queremos o no somos capaces de llegar a ellos. Y es por eso, y aparte la facilidad del idioma. Evidentemente, los 2 idiomas somos latinos. Especialmente en la comunidad italiana, aparte de lo que dice él, de ocupar, de realizar ese nicho laboral, también tenemos que mirar del otro punto. También viene población italiana a invertir aquí en inmuebles y a abrir negocios, primero por cultura. Somos los más parecidos en cultura, el idioma pues más o menos es similar, nuestro clima, ¿qué vamos a decir de él? Pero es que además nuestra presión fiscal es muy inferior a la italiana. Es decir, también eso puede ser una de las razones. Claro, ¿no? La parte económica también tiene una parte fundamental de toma de decisión. Las Islas Verdes están sufriendo los efectos de la despoblación, un problema que se puede ver agudizado en La Palma, agudizado por los efectos del volcán. Sin embargo, nos hacemos una pregunta: ¿puede ser la reconstrucción tras esta erupción una oportunidad para atraer más población a la isla de La Palma, a las Islas Verdes? Lo vamos a abordar enseguida, a la vuelta de la publicidad, no se vayan. Once y 37 de la noche, seguimos en directo aquí en Fuera de Plano. Como decíamos, el crecimiento poblacional en las islas capitalinas tiene su contrapunto en las denominadas Islas Verdes, como es el caso de La Palma, cuya población apenas ha sufrido variaciones en los últimos 20 años. Laura de Pablo, tú tienes los datos. Efectivamente, Miguel Ángel, mientras que Tenerife y Gran Canaria se enfrentan a un problema de superpoblación, las Islas Verdes asisten al fenómeno contrario. Y si las cosas ya eran difíciles para estos territorios, tanto El Hierro como La Palma han tenido que soportar la sacudida de 2 volcanes. En 2011, el Tagoro paralizó la economía del Hierro durante meses y ahora es el volcán de Cumbre Vieja el que compromete el futuro de La Palma. Una isla que apenas ha ganado población en las últimas 2 décadas. Lo vemos en los siguientes datos. En el año 2000, La Palma contaba con 82.483 habitantes frente a los 83.458 con los que cerraba el año 2020. Lo que significa que en 20 años solo ha aumentado 975 habitantes. Una situación que contrasta con lo que ha sucedido en el conjunto de Canarias, ya que en los mismos años la población se ha incrementado en más de 500.000 personas. A esto hay que añadir que la población de La Palma envejece. Si a finales del año 2000 La Palma tenía 14.149 personas mayores de 65 años, ahora son 17.389. Es decir,
casi un 23% más que hace 2 décadas. Además, la edad media de sus residentes roza los 45 años, cuando en el conjunto de Canarias se sitúa en los 42. Por contra, el número de niños y adolescentes palmeros entre 0 y 14 años se ha desplomado un 19,5% en 20 años. Muchos de estos jóvenes acaban emigrando hacia las 2 islas capitalinas para formarse, ya que en ellas están las universidades. Y preocupa que si no encuentran oportunidades de trabajo en su isla natal, terminen asentándose fuera. De ahí la importancia no solo de recuperar lo perdido, sino de mejorar lo presente. Pero ¿cómo hacerlo cuando el volcán ha dañado seriamente el turismo y la agricultura, poniendo en jaque la economía de La Palma? ¿Es posible aprovechar la reconstrucción para combatir la despoblación? Esto es lo que opinan algunos expertos. Pues sería necesario el conseguir incentivar a personas para que vayan a vivir a La Palma, y esto implica un cambio de tejido productivo, implica el crear nuevas actividades y de esa manera no solo evitar la despoblación, sino repoblar con savia nueva, con personas jóvenes. No tengo ninguna duda de que dentro de 10, 15 años La Palma será un territorio muy cotizado. Hay medidas de índole fiscal que se pueden adoptar, como por ejemplo atraer con bonificaciones o incentivos económicos a esos nómadas digitales. Se podría incentivar al emprendimiento turístico con un paquete de medidas económicas especiales y en conjunto se podría elaborar una serie de medidas económicas para incentivar tanto a los jóvenes que estudian en La Palma para que no abandonen la isla, y luego también otra serie de medidas para atraer a esos jóvenes que en su día se fueron y que regresen a la isla. Bueno, hay algunas de las propuestas, Miguel Ángel, que podrían incentivar, sobre todo en los jóvenes, para que se queden precisamente en estas islas. Tus preguntas, porque tengo 2 palmeros a este lado de la mesa y se las voy a trasladar, Laura, directamente a los 2 palmeros Luis Ortega del Volcán, como una oportunidad de cambio para el modelo productivo de la isla de La Palma. Hombre, yo creo que sí, se habla de reconstrucción y yo creo que tendríamos que hablar un poco de reinvención. Para lograr que una isla como La Palma, El Hierro y La Gomera compensen el déficit poblacional que tienen indudablemente y equilibren un poco esta balanza desaforada que está en las islas grandes, ¿no?, y en las turísticas, las islas orientales, habría primero que ser en la política muchísimo más receptivos a las necesidades de esas islas. Después de muchísimo tiempo de establecer moratorias turísticas que no se aplicaron en las islas grandes, sale la ley de las islas verdes. Una ley que posibilitaba un poco el desarrollo de un tipo de turismo muy modulado, vinculado al modelo agrícola, en explotaciones, ocupando unas parcelas, complementando además en la economía las rentas agrarias. Eso sigue teniendo montones de pegas para desarrollarse. El exceso de protección que pesa sobre las islas verdes, que en algún momento parece que son la reserva natural de las islas grandes, ha significado que no se acometan muchas iniciativas, que no se haga en ninguna isla un campo de golf, que fue una de las alternativas clásicas del turismo en el sur y en el norte de Tenerife, en Gran Canaria y en las islas orientales. O sea, en esa situación de no inversiones, pues claro que hay un estancamiento poblacional. Y luego también... ¿Se puede crear, Luis, incentivos para que los jóvenes no abandonen la isla? Sí, los propios incentivos son institucionales. Por ejemplo, en un momento en que en España hay un desarrollo universitario general, y en Cartagena, en Murcia hay universidad y en Cartagena también, la falta de visión y de generosidad de las 2 universidades canarias ha significado que los únicos estudios medio universitario que hay en La Palma es una escuela de enfermería que además funciona prácticamente a nivel digital. O sea, si no hay generosidad institucional, es muy difícil que eso se venza. Luego, no, dime. Termina. No, que son demasiadas pegas, aparte de algo natural, ¿no?, que es que hay un sector a lo mejor un poco recalcitrante en La Palma que no fue amante en un momento concreto del turismo, que no se invirtió. Hay un modelo económico que llevamos manteniendo durante no ya el tiempo del platanero que empezó en 1906, sino lo tenemos de 5 siglos. Hemos apostado exclusivamente por un monocultivo y ahora en un momento de reinvención todavía se piensa que el modelo único de La Palma va a ser el plátano. El presidente del gobierno decía esta semana, se lo pregunto a Gustavo Pestana, el presidente del gobierno decía que aseguraba que el suelo invadido por la lava no será protegido y que se va a poder dedicar
a uso agrícola. ¿Eso es una buena noticia para la economía palmera? Entiendo que sí, ¿no? Vamos a ver, La Palma, como Canarias no es homogénea, La Palma tampoco es homogénea. El arco norte de la isla es probablemente el espacio más rural de Canarias, es decir, porque en el fondo hablamos de España vaciada, pero tenemos que hablar de España rural, y Canarias y nuestras Islas Verdes son la parte rural del archipiélago. Donde ha aparecido el volcán, curiosamente, es en el área de mayor actividad económica de la isla, pero no solo agrícola, también turística. Hay un mantra extendido que la isla principalmente vive de la agricultura. No es correcto, la isla tiene mucho turismo, tiene medio... 50%, ¿no? No, es menos, la actividad agraria no llega al 10%. En el peso en el valor añadido bruto, que los economistas eso lo saben muy bien, y el turismo tiene más. Y es más, el Valle de Aridane es lo que vulgarmente decimos los palmeros, el pulmón de la isla, es el motor. Entonces, este volcán es una puñalada, ese motor, vamos a llamarlo así. Y lo que sí puede provocar, si no lo hacemos bien, yo quiero ya quiero verla colada como un lienzo en blanco para intentar hacer cosas bien. Evidentemente nada va a volver a ser igual. Parecido pueda, pero igual no. Y tiene que ser diferente, porque la generación que crió aquello es otra que esta. Bueno, siempre se ha dicho que toda crisis abre puertas a las oportunidades. Estoy de acuerdo contigo, nada va a ser igual. Pero eso no quiere decir que no podamos buscar la prosperidad en La Palma. A mí todas las ideas, todo lo que sea atraer y retener conocimiento y capital y actividad económica, todas esas acciones son bienvenidas y todas hay que ponerlas encima de la mesa. Decía el presidente que no va a ser un terreno protegido, fantástico. Es decir, es el momento ahora sí de que La Palma, por lo menos en esa zona, tendrá que reinventarse o buscar otras alternativas, pero lo que no podemos hacer es quedarnos parados en esta zona. Pero se puede crear también, por ejemplo, La Palma podría ser, se me ocurre, un referente internacional para la investigación en el ámbito de la vulcanología y... Naturalmente, pero eso se tiene que hacer en colaboración. Y que eso con las repercuta instituciones en la creación de culturales. puestos de trabajo altamente cualificados, que era un poco como- lo que estábamos hablando antes, Verónica. Es como un poco lo que ha hecho el Instituto de Astrofísica de Canarias, ¿no? Con el observatorio. Bueno, sí se podría intentar, además no solo vulcanológicamente hablando, sino también pues biológicamente, pues oceanográfica. Se pueden abarcar muchos campos de la ciencia que podrían ser un revulsivo para estudiar, pero claro, ¿durante cuánto tiempo les va a durar eso? No es un método, un modelo económico. Los astrofísicos en La Palma, y parece que están allí, pero los investigadores suelen estar en Tenerife. Solo hace poco tiempo, hace 4 o 5 años, sí se ha planteado empezar a generar allí. Entonces, lo importante no es solo decir que se va a generar y luego los centros estén en las 2 islas centrales, sino tenemos que generar también algo allí, que es lo que comentaba aquí el compañero. No, completamente. El ejemplo que ha puesto Gustavo es absolutamente real. Cuando se crea el Observatorio Astrofísico de La Palma, se plantea que el Instituto de Astrofísica de Canarias esté en La Laguna, vinculado a las universidades. Esto ya en el siglo de las comunicaciones, en el momento que no hay distancia. Seguimos viviendo, nos guste o no nos guste, un centralismo capitalino que se nota en esas historias. Se nota en la avaricia, la codicia de las entidades universitarias de no proyectarse hacia el resto de las islas. ¿Cómo en Lanzarote no hay estudios universitarios con la población que tiene por encima de los 100 y pico mil habitantes? ¿Y cómo en La Palma, con esos 80, pero con un alto grado de gente que estudia más los estudios superiores, no tienen tampoco eso primado, con colegios mayores, con lo que sea, con una habilitación? Son muchísimas cosas que han frenado el desarrollo. Algunas son endémicas y hay que asumir las enfermedades familiares como algo propio, pero otras son un poco añadidas y son de un sistema político que en un momento concreto, como es la democracia, debería también dar un giro y reinventarse y mirar el territorio canario como un todo, que hasta ahora no lo ha hecho así. ¿Y confías, Luis, que el volcán dé ese giro y cambie las cosas? Yo quiero que el volcán, porque tantos disgustos ha traído, tanto daño ha hecho. Gustavo hablaba del pulmón económico de La Palma, que es el Valle de Aridane, seguro. O sea, cuando tosen en los llanos, toda la isla está constipada. Entonces, en esa situación, yo pienso que es la oportunidad de reinventarnos, y hay que reinventarnos con todas las bases económicas y sociales que tiene La Palma, analizando en profundidad el sector primario, analizando que no es una alternativa al plátano, a lo mejor el aguacate, que se produce ya en todos lados y que además necesita mucha agua
Y aunque La Palma tiene reservas, pues bueno, no podemos jugar con un elemento que es capital en el desarrollo y que va a ser importantísimo en la estrategia mundial, ya lo está haciendo desde ahora. Pienso que hay que tocar todos los... A mí me parecía muy interesante lo que tú decías de intentar lograr pues, un cierto desarrollo tecnológico, pero eso requiere también un nivel de formación para un centro como el Instituto de Astrofísica. Y me parece muy bien que se aprovechen las condiciones de La Palma, que tiene una naturaleza privilegiada, para que hubiera estudios de biología, había estudios de diferentes grados, pero hay que hacerlo. Claro, antes de Y hay que apostar por eso. de las Islas Capitalinas. Había una cosa interesante, por ejemplo, en el proyecto del TMT, que tanto se ha hablado, que es que ese proyecto viene consigo una partida presupuestaria para educar a la población que en el futuro serán los futuros operarios o quien estará allí en ese telescopio. Entonces, cosas así, iniciativas de ese calibre deberían llegar a La Palma. No solo, pues si te vas a implantar aquí, una empresa que se vaya a implantar, pues también que des formación a las personas que estén allí, a los desempleados, a los que no tengan suficiente formación, que sean las empresas quien lo haga, pero claro, también necesitamos ese tejido productivo empresarial que no existe, ¿no? Estamos hablando de La Palma, enseguida nos vamos a ir a unos instantes a publicidad y a la vuelta de publicidad vamos a ir en directo nuevamente hasta La Palma para conocer lógicamente la última hora de la erupción y les vamos a presentar además cómo trabaja a pie de campo la unidad militar de emergencia, sus tareas, sus herramientas, su equipo de trabajo, todo ello tras una mínima pausa publicitaria. No se vaya. Son imágenes en directo de esta erupción de Cumbre Vieja, 40 días después de que se iniciara esa erupción volcánica. Luis Ortega, ¿qué siente un palmero cuando ve eso, 40 días más tarde? Siente una cierta desesperanza, contemplando además, pues son unas imágenes que son realmente fascinantes, ¿no? Pero siente desesperanza porque además estamos mal acostumbrados por un volcán dentro de lo que cabe correcto y educado como fue el Teneguía y moderado en el tiempo. Estamos acostumbrados a ver unos fenómenos naturales de muy pocas lluvias, de muy pocas catástrofes. No estamos preparados para un hecho de esta naturaleza. Y luego, sobre todo, el hecho de no contar con víctimas, que es un consuelo, no nos alivia del todo ante los daños económicos y materiales que está sufriendo, ante el drama moral de 7.000 evacuados, de un pueblo de este siglo hecho por la clase media destruido, del paraíso que era un lugar encantador desaparecido, de la amenaza sobre la laguna, de la amenaza sobre Tazacorte y Puerto Nao, de no saber, o sea, la incertidumbre esa no tiene precio, no hay modo de pagarla. Bueno, todo eso es la parte negativa. Y si hay algo positivo, lo único positivo, Luis, de todo esto es que este volcán está aportando una cantidad ingente de información a los científicos. La erupción representa una oportunidad única para estudiar estos procesos y preverlos mejor en el futuro. Una labor que se realiza gracias, entre otros, al trabajo de la Unidad Militar de Emergencia, que no solo está analizando la calidad del aire en la isla de La Palma, sino que también está recogiendo material lábico en la propia colada. Marlene Bello, buenas noches de nuevo. Sí, efectivamente, muy buenas noches. Los científicos aquí en la isla de La Palma no solamente están analizando la calidad del aire, sino que también recogen muestras para determinar, entre otras cuestiones, cuándo acabará el volcán de Cumbre Vieja. Para ello se apoyan en la UME. Y justamente estoy junto a Pedro Javier Justicia, teniente de la UME. Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Cuéntenos cuál es la labor que están desarrollando aquí.
Pues la Unidad Militar de Emergencia, como otras organizaciones que están participando en la erupción volcánica, ha venido a sumar. En este caso nosotros desarrollamos tareas como hacer el seguimiento de las coladas durante las 24 horas, un seguimiento en tiempo real con nuestro personal. También ayudamos al personal que ha sido desalojado de su vivienda a retirar durante ciertos periodos de tiempo que se habilitan sus enseres. Marcamos la toxicidad del aire para prevenir que la población se vea afectada por la contaminación que emite el volcán, y acompañamos a personal que el puesto de mando avanzado nos solicita dentro de la zona de exclusión para realizar las tareas que se marquen. Ustedes se acercan mucho a la lava, recogen esas muestras. ¿Qué material necesitan para poder hacerlo pues con seguridad? En este caso la OME cuenta con unos trajes, tiene unas capacidades especiales para realizar esas labores. Son unos trajes plateados que si ustedes, que todo el mundo habrá visto por las redes sociales, que llaman mucho la atención. Y por hablar de sus características, es un uniforme que pesa aproximadamente unos 10-12 kilos, permite una operabilidad hábil dentro de las condiciones desfavorables que se producen en esa zona debido a las temperaturas que se generan, y soporta una temperatura máxima de unos 1200 grados. ¿Cuántos minutos o cuánto tiempo puede estar un agente dentro de un traje de estas características? Realmente este traje no tiene un tiempo estipulado de uso, sino que depende de la carga térmica que soporte el individuo que está operando, porque al operar en una temperatura tan elevada puede ser que empiece a encontrarse mal o que empiece a soportar mucho calor dentro y tenga que salir de la zona de trabajo. Teniente, ¿y cómo es la operativa en esas circunstancias? Pues normalmente se opera en equipo de tres especialistas. Uno de ellos es el observador, que en todo momento está monitorizando la situación alrededor por si hay alguna amenaza o algún peligro. Otro va con una cámara térmica, pues regulando por dónde se está trabajando para ir verificando la temperatura a la que se está operando. Y el tercero es el que en sí extrae la muestra o lo que se necesite de la zona de trabajo. Muchísimas gracias, teniente. Pues gracias, ya sabemos un poquito más sobre la labor de la UME en la Isla Bonita y también, gracias a ellos, cómo evoluciona el volcán de Cumbre Vieja. Buenas noches. Una labor fundamental, la de la UME. Como vemos, la aportación de este volcán a la ciencia se incrementa día a día. De hecho, esta erupción está logrando reescribir los modelos científicos. Vamos a abordar precisamente este tema con uno de nuestros invitados de esta noche, Roberto Poncello, gracias. Buenas noches. Roberto, una de las cosas que nos ha enseñado esta erupción es precisamente a los científicos que no sigue un modelo establecido claramente de emplazamiento, erupción y apagado. Se ha ido confundiendo, mezclando esta dinámica, ¿no es así? Sí, efectivamente, ya existe un consenso científico en ese aspecto, y lo que nosotros preveíamos inicialmente de un tipo stromboliano, como se ha visto en las imágenes, fisural, con varias bocas, que tenía previsto unas columnas eruptivas entre orden de 2-3 kilómetros posiblemente, pues eso se ha visto alterado en columnas de alturas superiores a esos 4 kilómetros, incluso 5 o 6, con unas fases bastante explosivas, en las cuales lo que tenía que ser lava muy fluida ha resultado ser una lava más viscosa, en primer lugar. Rápidamente ha vuelto a pasar a otras etapas de tipo más hawaiano, que son esas que tienen esas lavas que hemos visto que corren, circulan muy fluidas, que lo que han hecho también es formar y agrandar tubos volcánicos que previamente se habían iniciado en las fases anteriores y que han supuesto ese aporte de magma que provenía de los reservorios y que han dado lugar a esa expansión de esas columnas, algunas de las cuales han llegado al mar y otras de las cuales en estos momentos se está viendo si van a llegar o no, pero que previsible algunas de ellas se puedan reactivar. Precisamente estas fases simultáneas, estrombolianas y hawaianas, tampoco encajan en los modelos tradicionales de una erupción, que también estamos viendo en este caso en La Palma. No, en este caso se estaban barajando ya, los científicos empezaron con una posibilidad que era que no solo fuese una línea fisural, sino que fuese un reservorio magmático con uno o más conductos principales, o bien 2 o más reservorios probablemente a distintas alturas con sus conductos principales que puedan estar interconectados o no, y dependiendo del tipo de funcionamiento, cada uno de ellos tendría una composición, no siempre un reservorio tiene que ser homogéneo, y la presión y contenido de gases funcionase un sistema u otro. Sería una especie como un bypass que en algún momento tengo un pulso, se reactiva uno y vemos una fase más explosiva, y en otros momentos tengo un pulso más suave y tengo una fase menos estromboliana o más aporte de lava.
También el material lábico, Roberto, su cantidad, sus características también se están viendo y convirtiendo en una fuente de estudios para ustedes los científicos. ¿Han visto alguna diferencia de este material lábico en el volcán de La Palma a otras erupciones recientes? ¿Hay diferencias? En estos momentos lo que es la cantidad, sí, se ha demostrado que es la que tiene mayor volumen de emisión, tanto terrestre como marina en estos momentos. En cuanto a nivel composicional de gases, probablemente también se superen los límites hasta ahora, si bien ahora tenemos medidas directas y antes no las teníamos, por ejemplo la del Teneguía. Y en cuanto a la composición, lo que se preveía fundamentalmente que era de tipo basanítico, basáltico, también se ha demostrado que es tefrítico. También han habido coladas tefríticas en el caso de La Palma. Entonces, digamos, los tipos petrográficos que puedan surgir de la evolución de este magma sí nos van a aportar posiblemente más información de la que teníamos hasta ahora, no solo en el espacio, sino en el tiempo, lo que esta evolución eruptiva va a tener en conjunto para el volcanismo de La Palma. Roberto Ponsala, muchísimas gracias. Le invito a que regrese a la mesa para continuar con el debate. Muy amable. Miguel Ángel, ahí vemos cómo este volcán nos está enseñando muchas cosas también. Claro, esa es la pregunta que le voy a trasladar tanto a Verónica como a Víctor como a Eduardo. Todas estas novedades, todo este campo de estudio y todo el conocimiento que se está adquiriendo en La Palma, ¿va a permitir mejorar la vigilancia y la prevención, Eduardo, de estos fenómenos y de su desarrollo en el futuro? Por supuesto. La única erupción de la que tenemos datos en Canarias, datos digitales, es la erupción del Hierro. Es verdad que en el 71 había unos geófonos instalados por la Marina Americana, pero más allá de lo que era esa instrumentación y la que se puso después, pues no había. Es la primera erupción que tenemos subaérea, monitorizada completamente con una red muy densa por parte del Instituto y por parte de otros órganos investigadores. Entonces, de esta erupción vamos a sacar un montón de datos para poder mejorar nuestros sistemas de prevención, nuestros sistemas de monitorización y saber cómo pueden ser las erupciones en el futuro en Canarias gracias a todo esto que estamos extrayendo, ¿no? 3 grandes lagos de lava podrían encontrarse en el interior del Cumbre Vieja, según ha afirmado la geóloga del Instituto Geológico y Minero de España, Nieves Sánchez. La posición, la profundidad y el volumen de los reservorios magmáticos es un conocimiento esencial, Víctor, para saber cuánto magma con capacidad para entrar en erupción se almacena en el subsuelo. Pero ojo, porque ya hemos visto previo a la erupción que los números a la hora de hacer predicciones no han sido muy acertados, ¿no? Entonces hay que tener mucha cautela acerca del volumen acumulado, porque a día de hoy la volcanología es complejo saber realmente el volumen de magma que hay acumulado debajo, ¿no? No solo las variables, sino que además pueden estar esos 3 grandes lagos de lava. Pueden estar y además incluso reinyectándose, con lo cual, digamos, el aporte no solo es de esos propios lagos, sino que incluso reservorios inferiores puedan estar acumulando parte de ese reservorio laga, incluso transmitiendo parte de esa presión de gases a todo el sistema. Aquí el problema que tenemos es que no sabemos lo que hay debajo de la Tierra, ¿no? No lo hemos sabido en ningún momento. Y hacer predicciones, como decía Víctor, es muy difícil. Se puede más o menos, viendo la erupción subaérea, ver cómo se puede comportar según lo que sabemos anteriormente, pero hay que recordar que lo que sabemos anteriormente es lo que tenemos de la erupción del Hierro, que fue submarina y por tanto pues tiene sus diferencias con esta. Y por otro lado, pues crónicas, sobre todo crónicas, ¿no? De cómo lo vivían los ciudadanos en aquella época. Entonces, es verdad que tenemos una información muy sesgada sobre todo del vulcanismo histórico y bueno, lo que tenemos de los que han sido en el siglo XX, pues puede ser algo mejor, pero está claro que este volcán va a ser un revulsivo para la ciencia aquí en Canarias, sobre todo para saber lo que tenemos ahí, que creo que nunca hemos sido suficientemente conscientes porque tampoco lo hemos medido demasiado bien. Se está diciendo que el volcán de La Palma es ahora mismo el volcán más monitorizado de todo el mundo. Estos lagos subterráneos, Roberto, estos lagos subterráneos de magma también ejercen un fuerte control sobre la explosión de la erupción, ya que tienen diferentes composiciones, contenidos de... Estas características podrían explicar las variaciones del estilo eruptivo que hemos ido viendo a lo largo de estos 40 días. Probablemente, antes lo he comentado, digamos, en un mismo reservorio no siempre la composición es homogénea dentro del propio reservorio, incluso si tenemos más, probablemente esa composición varíe, la presión de gases y contenido en gases sea diferente, y en función de que haya dominancia de uno u otro reservorio, tanto en superficie como en profundidad, podemos tener esas manifestaciones que nos hemos visto ahora diferentes, tanto en una boca como en otra, como dentro de la misma boca eruptiva, no solo el derrumbe de los procesos, de los edificios, sino de la actividad magmática en relación a ellos.
Y también hay un grado de complejidad que es la capacidad que tiene de nuclear burbujas que le permitan tener esta actividad estromboliana, ¿no? Al final tiene esta actividad estromboliana por la liberación de gases, y la capacidad que tenga de nuclear esas burbujas y dar esta explosividad, aparte de la propia composición, es el conducto que favorezca pues tener una actividad más hawaiana, una actividad más estromboliana, que va a depender de muchos parámetros. Al final el vulcanismo o la vulcanología es una ciencia que trabaja con sistemas de un alto grado de complejidad. Entonces nosotros lo que hacemos es intentar disminuir estos grados de complejidad con diferentes técnicas, minimizando esta incertidumbre, pero como siempre, al tener un sistema complejo y tú reducirlo a unos grados de simplicidad, reducir los grados de complejidad, se te quedan muchas cosas por el camino que después dices, ay, pero esto no me cuadra de todo en el modelo, o esto que estamos viendo es nuevo o no es esperado. Que por ahora todo lo que estamos viendo en general está dentro de unos rangos, pero siempre podemos tener sorpresas en según qué momento. Hay unos científicos del CSIC que han instalado un dispositivo sobre el cableado de fibra óptica del Observatorio del Roque de los Muchachos, que va a permitir monitorizar mejor la actividad sísmica. ¿Qué ventajas va a suponer eso? El sistema es un DAS. Este sistema es un sistema acústico que lo que hace es, con la fibra óptica, con las fibras, las fibras oscuras de la fibra óptica, creo que cada 100 metros puedes simular como si... Cada 10. Puedes simular como si fuese un sismómetro. Entonces es como si tú tuvieses una línea de sismómetros aprovechando todo el cable que tienes desde un punto hasta otro, que puede ser cientos de metros, y los tienes... También va a depender de cómo está acoplado el sistema fibra-suelo, porque si no está bien acoplado no vas a registrar bien, si está muy bien acoplado o si estás enterrado va a ser mejor. Va a depender. Es un sistema muy útil y se está utilizando en todo el mundo, y que puede aportar más información, porque al final es como si tuvieses muchísimas más estaciones en un espacio muy corto. Sí, aquí son 4 kilómetros, de los 8 kilómetros de fibra óptica, son 4 los que son enterrados bajo tierra, entonces son 4 los que se pueden utilizar, y son unos 400 sismómetros más, ¿no? En realidad hay una veintena de sismómetros ya tradicionales instalados entre el IGN y Involcan, y esto, pues bueno, pues da una cosas buenas, ¿no? Mejora un poco la red, y sobre todo una cosa interesante es que puede ver de dónde viene la onda, que eso no pueden los sismógrafos tradicionales, así que bueno. Víctor Merlo. Yo destacaría el aprendizaje que hemos tenido en gestión respecto al hierro también, ¿no? Hablamos antes en el descanso que quizá el PVOLCA, el plan de emergencia volcánica, si no hubiera sido por la erupción del hierro, se hubiera quedado en una gaveta probablemente, ¿no? Entonces se probó en el hierro con un volcán mucho más manejable que este, y en esta gestión se han visto avances importantes. Quedan cosas por mejorar, sin duda, ¿no? Pero yo destacaría a nivel de gestión que se ha avanzado de manera importante. Bueno, son las 12 y 8 minutos de la noche, se nos ha acabado el programa, no tenemos tiempo para más. Sí quiero darles las gracias a los 4 por haber participado. Víctor Merlo, presidente de la Asociación de Volcanes de Canarias; Eduardo Suárez, sismólogo del Instituto Geográfico Nacional; Verónica Pavés, periodista, gracias por habernos acompañado; y Roberto Poncela. Gracias de verdad a los 4 por habernos ilustrado con su conocimiento, y gracias sobre todo a ustedes por haber estado hasta esta hora de la noche al otro lado de la pantalla. Recuerden que el sábado volvemos con un nuevo especial sobre Cumbre Vieja, sobre este proceso eruptivo que se está llevando a cabo en la isla de La Palma, y estaremos muy pendientes para contárselos. La información vuelve a esta casa en Televisión Canaria a primera hora de la mañana, a las 8 menos cuarto, que estará con ustedes nuestra compañera Marta Rodríguez. Entre tanto, durante toda la noche, pues la imagen de esa erupción de Cumbre Vieja. Gracias por su compañía. Feliz descanso.